Buenos días, amigos. Hoy lunes 18 de marzo de este año 2019. Debemos comenzar por agradecer la presencia en el país de quien ahora se despide después de 6 años de representación productiva en la República Dominicana. Se trata de Lorenzo Jiménez de Luis, el representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que vino a corregir, sin duda alguna, un comportamiento que contribuyó mucho a la confusión y a la desinformación que se originó en el PNUD en los tiempos de Miguel Seara Jato. Si bien es cierto que ya la antecesora de Jiménez de Luis había iniciado el proceso correctivo, también lo es que durante su gestión el señor Miguel Seara Jato manipuló las cifras del comportamiento de desarrollo económico y social dominicano y contribuyó a crear, junto con otros profesionales de la economía, que hoy usted lo ve dando lecciones, como serán los tiempos muy activos de Andy Daguarre y Aristi Escuder, en la misma campaña, porque ahí coincidieron muchos sectores que trataron de demeritar al país. Esos eran los tiempos que aquí se hablaba de retoque, pero de manera abierta, de las cifras de comportamiento de la economía, y culpaban al Banco Central de tales maniobras. Pero, y por efecto de una denuncia constante, solo nosotros, el equipo de Diario de 4 y mediático, pusimos en evidencia lo que estaba aconteciendo en Naciones Unidas, en el PNUD, una institución que ha jugado un papel trascendente en la República Dominicana. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, ha sido trascendente en la modernización de la República Dominicana. Lo que significó César Miquel con una persistencia increíble, convencer al doctor Joaquín Balaguer de que el país no podía seguir en manos de un grupo de empresarios, de familias, que habían convertido todo el mercado en un coto cerrado, tanto como para ser los únicos suplidores con la calidad que ellos escogían y con los precios que ellos escogían. Esa ley 299, que se extendió desde 1968 hasta 1990, una cosa terrible, que tenía un directorio que escogía qué empresa podía invertir o no en el país. Y si atentaba contra uno de los monopolios u oligopolios que se crearon de la familia rica del país, le paraban, no la dejaban pasar. Entonces el PNUD no solo motivó los trabajos de investigación que pusieron de resalto que la República Dominicana es uno de los pocos países de América Latina que se había quedado atrás en la apertura de su mercado y en la globalización, sino que también le suministró al gobierno, y en este caso al doctor Balaguer, el instrumental para producir la más importante reforma fiscal que se ha generado aquí en la época moderna, la que se produjo en 1990. Finalmente quedó establecida en 1992. Y digo que se produjo en el 90 porque hubo que adelantar una serie de medidas
administrativas para que finalmente se aprobara con formalidad en el Congreso en el 92, porque era tal el poder que tenía el empresariado, esas familias que usted oye hoy, que usted las ve hoy dando lecciones de moralidad, de entereza, de democracia y libertad. Era tal el poder que tenían que Joaquín Balaguer, siendo mayoría en el Congreso, tuvo que esperar 2 años para poder pasar la reforma al arancel y la apertura del mercado. Sin embargo, se encontró con personalidades de su propio partido que con una serie de acciones comenzaron a poner en vigor el contenido de esa reforma, como fue el caso del señor Toral, como gobernador del Banco Central de entonces, que por vía de resoluciones administrativas prácticamente adelantó la puesta en práctica del nuevo Código Monetario y Financiero, que después se oficializó en el 1992 para abrir el mercado financiero, porque por ahí era que tenía que comenzar. Ustedes saben muy bien que en las sociedades capitalistas el que maneja el sistema bancario, el sistema financiero, es el que dispone los destinos de la política de esa nación. Y de eso estaba claro el doctor Balaguer y César Miquel y los demás que contribuyeron y Constantino Vaizos, el griego, que contribuyeron al diagnóstico y a la preparación del instrumental que Balaguer acogió como bueno y válido y mandó al Congreso. Ahí sí jugó un papel importante, trascendente, histórico, Andy Daguarre y Arichi Escudero, porque fueron de los pocos profesionales de la economía que se pusieron del lado de la reforma y la defendieron con toda su entrega profesional y exposición a los grupos de poder. Combatir de frente a esas familias poderosas que dominaban las finanzas, la manufactura, el comercio. Eso no fue fácil. Bueno, esos muchachos estuvieron del lado del PNUD y del lado de Balaguer. Y se consiguió la reforma. Y se creó la famosa Bolsa de Valores de Santo Domingo, que no ha transado una... Para que ustedes vean si esa gente son poderosas y todavía influyen en este país. Aquí se constituyó la Bolsa de Valores de Santo Domingo en el 1992 y todavía ese que fue el instrumento que procuraba democratizar la propiedad de las inversiones en la República Dominicana, de las grandes industrias, de las grandes empresas y aún de las medianas, porque creaba las condiciones para que se capitalizaran con recursos del público y no tuvieran que acudir año por año para su estructura de producción a los bancos nada más. Prefirieron mantenerse cogiendo prestado a los bancos para capital de trabajo y para inversionar en ampliación antes que diversificar la propiedad, antes que compartir la propiedad de sus empresas. Todavía hoy las empresas dominicanas son de familias, de único dueño algunas y de familias. Y los puestos ejecutivos son de la familia de los dueños. Y bancos y grandes empresas de manufactura, grandes empresas incluso de comercio, son de la familia. Todavía hoy. Pero al aplicarse el nuevo arancel, al abrir el mercado, lógicamente se produjo cambio trascendente. Bueno, la manufactura aportaba al Producto Interno Bruto el 36%, para que ustedes vean el poder que tenía. Ahora aporta el 18, un poquito menos del 20%. Pero está ahí, ha sobrevivido a la apertura y a la competencia externa, que es una de las grandes cosas. Ahora, César Miquel y Constantino Vaizos
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que debe recordarse ahora que el señor Lorenzo Jiménez de Luis anuncia que cumplió su misión en el país, estuvo nombrado desde 2013 hasta la fecha, y que reconoce, según lo consigna el periódico El Caribe de hoy, los logros del país y cita los retos que él considera que están ahí permanentes y que deben superarse. Dice el señor Jiménez de Luis que la pobreza moderada en la República Dominicana, cuando él vino al país, era de un 39.7% y se va dejándola en un 23%. Al señor Jiménez de Luis debemos decirle que cuando el PLD toma el poder en el 2004, la pobreza general, esa que él menciona, era de un 51%. Y cuando el PLD se dirigía en el poder, el doctor Fernández, Leonel Fernández, le entrega a Danilo Medina en el 2012, era ya de ese 39%, la había bajado en 11 puntos porcentuales, casi 12 puntos porcentuales. Entonces dice Jiménez de Luis que él ha visto con sus propios ojos que ha bajado desde el 2013, cuando él viene al país, hasta ahora a un 23%. Y dice que la pobreza extrema, esa de que no reúne ni $1 de ingreso diario para comer, o menos de $2 para poder siquiera adquirir los alimentos, esa que era de un 13%, se ha reducido a poco menos de un 4%, se ha reducido más de 7 puntos porcentuales. Eso es verdad, ¿eh? Y eso lo tiene, aunque lo niegue Miguel Seara, porque ya Naciones Unidas tiene muchos instrumentales con los cuales puede confirmar eso. Se lamenta que todavía hay instituciones como la colectividad LGTB, o sea, las lesbianas, gays, bisexuales y transexuales e intersexuales no tengan todavía derechos en el país, que él cree que eso debieran adquirirse, aunque es una comunidad importante, que no se atreve todavía a sacar la cara, que la sociedad le cierre el paso. Cree que las muchachas las adolescentes que se embarazan están un 22-24% y eso es muy peligroso para el país porque las saca de la estructura productiva porque la saca del sistema educativo, entonces la convierte en dependiente de la sociedad. Dificulta una estructura de autosuficiencia y de progreso por sí mismo. Ciertamente eso es terrible, eso hay que corregirlo. Es la más alta de América Latina. Dice que también fue para él insuficiente los cambios en la justicia dominicana que él ha podido observar. No se imagina el señor Jiménez de Luis lo que era el sistema judicial dominicano, administrado por los senadores de la República y por las instituciones financieras, que tenían hasta grupos de abogados que daban un servicio. Aquí los jueces los nombraban los senadores.
de la República. Y de cada región se repartían el poder de administrar justicia. Y asimismo lo negociaban con los grupos de poder. Esa etapa no la vivió el señor Jiménez de Luis. Ahora los subvence, como ustedes saben, los nombra el Consejo Nacional de la Magistratura y los educa en una escuela de la magistratura. O sea, estamos progresando, no con la velocidad con que aspiran estos señores que vienen de Jiménez de Luis es español, que vienen de sociedades desarrolladas ya, que han podido superar muchos obstáculos para acceder al progreso. Pero una de las cosas que certifica a Jiménez de Luis y que nosotros tenemos que también reconocer que hemos defendido por mucho tiempo aquí en Diario de Cuatro, era de que la República Dominicana tiene hoy la condición de una sociedad de ingreso medio alto, de más de $8,000 per cápita. Medio alto es el ingreso de la sociedad dominicana de hoy. Esa es la que deja Jiménez de Luis. Bueno, tiene algunos problemas porque nos saca de un tratamiento preferente de los organismos financieros multilaterales, en razón de que ya no somos la sociedad que necesita de crédito de tratamiento preferente, pero al mismo tiempo nos hace sujetos de crédito de las instituciones financieras internacionales más sólidas, tanto multilaterales como comerciales. Entonces yo también reconozco que el señor Jiménez de Luis vino a corregir definitivamente una manipulación que se produjo del PNUD, a contribuir con muchísimos programas de desarrollo. En el periodo en que estuvo aquí el señor Jiménez de Luis, estos 6 años, el PNUD ha aportado $188 millones en ayuda, en asistencia al gobierno. Pero es muy diferente la calidad, el fondo de esto, porque les confieso que mientras estuvo siendo manipulada la función del PNUD, lo que hizo fue introducirnos esa sensación de estar moviéndonos en círculo sin darle solución a los problemas. Eso eran los reportes que daba Miguel Seara Jato. Y claro, esa falta de fe que se quería insuflar en la sociedad dominicana, de negarse a sí misma, y que ya por fortuna ha sido superada ya, incluso los más descreídos, los que se unieron a eso por razones políticas y convenencieras, como les mencioné, que se unieron a eso Andy Daguarri, Aristio Cuder y compañía, que por cierto coincidieron en ese momento con el pensamiento del alto empresariado y de sus economistas asesores. Eso fue esos raros casos que se produjo una confluencia de intereses del pensamiento económico dominicano para tratar de demeritar el paso por el poder del PLD. Y aquí englobamos a todo su liderazgo. La importancia que tuvo la reconducción del país, la nueva imagen, la consolidación del programa de apertura y globalización que inició Balaguer en el 90, que se define ya más concretamente en el plano institucional con la reforma fiscal de 1992 y que inicia un proceso ya de firme resolución en acciones, en medidas
a partir del gobierno de Leonel Fernández en 1996. Tan sólido, tan firme fue la decisión, que aunque Hipólito Mejía y el PRD ascienden al poder en el 2000, dudando de si eso era correcto, no pudieron echarlo para atrás. Ya había ganado demasiado terreno. La apertura, la globalización. Hipólito, amigo de las familias principales que se negaban a la apertura y a la globalización. Eso era lo que almorzaban con él todos los lunes en Palacio. Pero no pudieron porque ya no había argumentos para poder echar atrás lo que había avanzado ya la sociedad dominicana y con lo que se preparaba para afrontar el nuevo siglo, el siglo XXI. Esta cosa nos corresponde a nosotros decirla porque la vivimos. Son muy recientes, además, muchos de ustedes deben recordarla. Y reporteros como nosotros, ligados a los temas económicos, y como el propio don Mozart de Lancer. Buenos días, don Mozart. ¿Cómo te va, Pedro? Tratando de sacar provecho a esta confesión del señor Lorenzo Jiménez de Luis, que dice que se despide del país contento, porque ha visto cambios económicos y sociales en la sociedad dominicana. Un discurso absolutamente distinto al que primó hasta antes de su llegada. Del jefe técnico económico del PRM, don Miguel Seara Jato. Todavía persiste el mismo discurso que sostenía desde el PNUD. Todavía hoy, a pesar de que los datos de las comprobaciones, los informes, los organismos internacionales... Pero hoy uno lo entiende mejor porque desde esa poltrona sí él puede decir lo que quiera. Porque desde la poltrona de un partido político y de la oposición, que yo pienso que en forma equivocada desmerita políticas y situaciones que la realidad los confronta, ¿verdad? Desde ahí él puede decir lo que quiera. Donde él no podía hacer lo que quería y distorsionar realidades era desde el PNUD. Desde el PNUD no, desde ahí no. Desde el PNUD él no podía hacer eso. Interpretar a su antojo cifras para presentar al país en forma diferente a lo que realmente estaba aconteciendo en el país. Desde ahí no. Pero ahora Seara Jato puede decir lo que él quiera desde esa poltrona partidaria. Y si cree que esa es una buena acción, desfigurar, manipular, pues que lo haga, pero desde esa poltrona, de donde él felizmente se ha quedado solo, ya se le fueron de su lado, porque en el PNUD lo sacaron por eso. Los economistas tradicionales, pero mira, no, Pedro, déjame. Y los sindicatos empresarios que estaban en esa posición, mira, ya no pueden. Tú como todo provocador buenos días, señores, buenos días. No, ni siquiera los buenos días. No pase un buen fin de semana, Pedro, porque, conchela, en la medida en que uno va sumando años, va perdiendo gente muy de uno, de atrás. ¿Tú te has dado cuenta de eso? Amigos que se van, familiares que se van. Chacho. Y entonces eso le da a uno, es tan doloroso. Y a mí me aconteció ahora este fin de semana con una gran amiga, hermana. Son de esos vecinos, de esas vecinas que se constituyen en garante de la tranquilidad del vecino. ¿En el qué sentido? Están atentos como están siempre ahí, a la casa, a los muchachos, a todo el entorno, muy atentos a eso. Y que tienen el respeto de los niños y el respeto de los adultos, el aprecio. Esa era Anadelia Zapata,
mejor conocida como Talia, una maravillosa mujer que tristemente se nos fue de la comunidad allá en la calle A, donde yo vivía, en la calle A del proyecto Samaná, en el mejoramiento social, donde pasé mi pubertad y mi adolescencia, porque allí llegué desde La Cañita, donde fue mi niñez. Fue repartida entre La Fuente, Las Cañitas. Y después fuiste para María Auxiliadora. María Auxiliadora. Movilidad social, le llaman social. Eso, movilidad social, y caí ahí. Y ahí caí en un remanso de paz. Eso era un remanso de paz. Un remanso de paz, que es el proyecto Samaná, en el mejoramiento social, sí. Con eso, y ahí estaba. Con esos y ahí padres conocí, salesianos sí, que exactamente. Que agarraron. Sí, el oratorio María Auxiliadora. El oratorio. El ITESA, donde yo estudié. ¿Sabes que nosotros, el Don Bosco, hacía mucho intercambio con el oratorio María? Yo llegué ahí muchas veces. Jugaba béisbol. Se practicaba todos los... Pero Talia... Y tenían tremendos talleres de entrenamiento. Sí. Uno de los más avanzados. Talia se nos fue, esa maravillosa vecina, se nos fue el sábado en la noche. Ella era catecúmena, el movimiento catecúmeno, de ahí de la iglesia, de María Auxiliadora. En plena misa infartó. En plena misa infartó el sábado. Se nos fue Talia. Hoy estará haciendo sus restos velados en la Blandino de la Sabana Larga a partir de las 2:30 de la tarde. Estoy convencido de que toda esa comunidad catecúmena, pero además esa calle ya está triste y compungida, pero al mismo tiempo con el aliento de que una cristiana, una mujer de una vida maravillosa como Talia, se nos fue. Y estaremos allí. Pasa el alma de Talia, un gran abrazo para toda su familia y para esa comunidad catecúmena y para los vecinos y vecinas del mejoramiento social y particularmente de la calle A. Pasa el alma de Talia. Mira, Pedro, viendo ahora eso que dice el señor del programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, uno tiene necesariamente que cuando vienen expresiones de organismos internacionales o de representantes de organismos internacionales de ese tipo tan auspicioso, de que lo bien que se siente porque el país ha avanzado, uno tiene inmediatamente que pasar revista y darse cuenta de que ciertamente ya ese funcionario del PNUD, que su labor es precisamente en países donde representa ese organismo, es estar atento y ver, implementar, coordinar acciones con el Estado y con el sector productivo nacional, dirigido, pues a adelantar políticas que genera ese programa de las Naciones Unidas, que tiene particularidades muy interesantes en materia de desarrollo. Esa es la gente que le da seguimiento a los niveles de carencia y a las políticas dirigidas a romper con esa carencia y a combatir la pobreza y la desigualdad, a fomentar el desarrollo pleno, concomitantemente con el PMA, estar en procura de ver qué está pasando a nivel de producción de alimentos, cómo están los productores, lo que hacen posible el crecimiento de la economía, cómo se están manejando, si se están implementando, si hay instrumentos válidos, importantes para hacer caminar la maquinaria, hacer correr la maquinaria del desarrollo. Ese es el papel de esa gente. Y dentro de eso a mí me da... Y de actualizar a las naciones donde van el pensamiento económico y social que deba esa nación adoptar con respecto a un organismo mundialista. ¿Qué fue el papel que jugaron aquí tanto César Miquel como Constantino Baizos para convencer al presidente Balaguer de abrir el mercado y compartirlo? Esos fueron de los que generaron toda la presión, si se quiere, a favor.
hubiera de sido... que el presidente Balaguer dijera, bueno, ellos ya convencidos de la resistencia que había en algunos sectores, entonces convencieron al doctor de que hágalo administrativamente, y uno se instaló y agarró todo ese sistema de educación para el plan decenal. No tiene nombre. El Baiso ese. Ese Baiso. Ese se fajó ahí en educación. Me acuerdo de Víctor Hugo y de Rafael, en paz descanse, mi hermano. Rafael de Lanz, que trabajaron todo eso junto con la gente de APEC. Así fue. Así fue. ¿Lo recuerda? Y Miquel fue y Miquel entonces fue el de todo el conjunto de leyes que abrió la economía. Exactamente. El nuevo arancel. César Miquel. Sí, señor. Con mucho agrado. Contrataron a muchos técnicos y asesorías. Sí. Eso fue, pero mira, eso fue un pleito. Bueno, Balaguer tuvo que escudarse en Naciones Unidas para poder afrontar el reto. ¿Te acuerdas? Sí, así es. El PNUD con toda su prestancia. Sí, así es. Ahí estoy viendo, Pedro, por ejemplo, que en el marco de todo este proceso de desarrollo que vive la República Dominicana, cómo se le ha prestado la debida atención a un organismo que se mantuvo mucho tiempo rezagado, hay que decirlo. Luego comenzó con un impulso importante. El Banco Agrícola, me estoy refiriendo, que ya hoy sus activos, Pedro, más de un 90%. Ya ha recrecido. Sí. Oye, una cosa realmente impresionante. Con una organización que no tiene que mediar a ningún banco. A ningún banco. Ellos estuvieron bajo la gerencia del buen amigo, que estaba fajado día a día en esa entidad. Sí, pero él aprovechó un esfuerzo de otro amigo. Acuérdate que fue otro amigo que agarró esa institución, que es una institución muy atrapada en el tiempo, y la convirtió en un banco. Rezagada. Y la convirtió en un banco de verdad, y la incorporó. Olvidada prácticamente. Eso estaba ahí. Y la incorporó a la superintendencia. Nuestro amigo allá del Canal 4 que hacía, y ahora está aquí. Paíno. Mira, Paíno cumplió una tarea. Sí, cumplió una tarea. Una tarea trascendente en ese banco. Lo remozó, lo organizó. Y lo puso en el camino correcto. Pero aún así no sintió nunca el Banco Agrícola el impulso que le ha cobrado 8 mil millones de crédito. ¿Y cuánto tiene ahora? 23.000 de crédito desembolsado. 23.000 millones. Cuando él lo dejó en la administración, el presidente Danilo Medina entró inmediatamente, dijo, bueno, por aquí desembolsó 8, si quiero echar hacia adelante, por ejemplo, programas tan importantes como la visita sorpresa, lo primero que tengo que hacer es fortalecer entidades que están llamadas a hacer el soporte de muchas de esas políticas. ¿Cuál es una? Fundamental, el Banco Agrícola. Hay que democratizar el crédito, sí, pero ¿cómo lo democratizo? Inyectándole recursos. Y bajando la tasa de interés. Y bajando tasa de interés. Bueno, ahí tiene el 8% y leña y dinero. Y vayan a ver ustedes entonces el desempeño que ha tenido esa entidad. Y yo me siento muy bien. Y lo vi ahí incorporado, porque estuvo junto con la gente de la Superintendencia de Bancos, a propósito de la visita que hace al país el Fondo Monetario Internacional, la misión del Fondo Monetario, que me parece que ya terminó. No, sigue se va a estar hasta el 21. Porque 22. ya vio a las principales autoridades. Porque ahora tiene que ver el sector privado. Con el sector privado. Sí. Y algunas instituciones también académicas, que ellos consultan a todos. Consultan a todos. Sí. A mí me parece bien esa consulta, porque eso va a tocar desde universidades como la UAS hasta Lucamaima. Sí. Que veo ahí que tuvo un levantamiento con relación al impacto de la visita sorpresa. Y entonces sería bueno ver eso. Pero bueno, lo que quiero es destacar es el 90% de los activos del Banco Agrícola. A propósito de situaciones y coyunturas como la que ha atravesado este país, porque déjenme decirle otra cosa también. Estamos en medio de una sequía que amenaza con convertirse en récord. Y digo amenaza porque realmente es una amenaza. Esa sequía que se prolonga y que ya tiene fecha para dentro de 2 meses, probablemente, porque que el cambio climático es una realidad, Pedrito.
El cambio climático es una realidad. Miren, en África, más de 200 muertos por un ciclón. Ciclón Batatero, en África. Aquí en la República Dominicana tenemos una situación difícil, muy delicada, que está siendo abordada con mucha atención desde la misma presidencia de la República, con el presidente de la República a la cabeza. Lo que ha pasado en los últimos 6 o 7 días, hay que ver cómo se ha movilizado todo el gobierno en torno a ese fenómeno tan peligroso como es la sequía. Porque que la sequía no solo te agarra y te abate la producción, sobre todo la producción agrícola, te la abate, sino que trae consigo también otros elementos, enfermedades, por ejemplo, que son propias de tiempos como estos, Pedro, que si existen, que si están, se incrementan. Y si han sido erradicados, entonces hay la posibilidad que vuelvan. El dengue. El dengue, todo eso es parte de esta situación de sequía permanente. Y lo que está pasando con los ríos de este país, eso hay que ver, es una situación realmente dramática. Pero ¿qué digo yo? Que lo importante es que primero, esta es una sequía que no nos ha sorprendido. El que quiso sorprenderse fue porque quiso. Porque acuérdense que desde hace ya varios meses, por ejemplo, a los productores nacionales se les advirtió, por ejemplo, no hay forma de que podamos sembrar arroz en esta temporada. En la línea noroeste. No lo siembre ahí. En el Valle de San Juan no siembren arroz ahí. No va a haber agua, va a haber problema. O sea, se fue insistente con eso. Y cuando comenzaron los primeros problemas de que los productores comenzaron a ver que realmente había llegado lo que ha llegado, pues ahí vimos desde de la misma presidencia, a través del Ministerio de la Presidencia del señor con Gustavo Montalvo, los primeros trabajos en procura de ir en aliento y en respaldo de esos productores de la línea noroeste, y también de la situación que, como les digo, en momentos como este, bichos, plagas, como la que afectan los pinares de San José de las Matas, una cosa terrible. Y ya ven ustedes todo lo que ha traído consigo esa misma sequía, ya tocando al sur en forma realmente despiadada. Pero, como les digo, todo eso tiene, por lo menos el elemento tranquilizador, de que se le está dando seguimiento en todas las áreas, desde las autoridades agropecuarias, con medio ambiente, con la misma presidencia de la República, hasta todo el sector, la mesa de agua, que está en sesión permanente, dándole seguimiento a esta situación, con medidas muy puntuales de INAPA como de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, que han logrado, por ejemplo, en los últimos 3 días, parar ese flujo de desperdicio de agua con los lavaderos estos informales, desmantelados hasta nuevo aviso, porque eso es así, eso hasta nuevo aviso, pero al mismo tiempo con control sobre los lavaderos que están en forma regular, que solo pueden lavar los fines de semana, los carros, estoy hablando de lavaderos de carros, los fines de semana, porque es que estamos en una contingencia. Y los municipios, las alcaldías incorporadas, pero al mismo tiempo, gracias a Dios, con los recursos ahí, por un lado, los $300 millones que fueron aprobados del BID, por suerte, y a pesar del ñangarismo y de la manipulación de la oposición, eso está ahí para afrontar situaciones como esta, o entidades tan sólidas como el Banco Agrícola, que también está ahí, el Seguro Agropecuario, que es una entidad que también se ha fortalecido muchísimo en los últimos 6 años. Eso también está, todo un estamento estatal, un aparato estatal que está y deberá siempre estar vigilante frente a fenómenos como el que nos afecta en este momento. Y finalmente, quiero
felicitar al Ministerio de Defensa y al gobierno por la postura mostrada en esta ocasión de firmeza ante el desborde provocado incluso de haitianos que procuraron prácticamente tomar por asalto las instalaciones de aduana por allá por Jimaní. Opuestos ellos, ahora dicen los medios, hay dos reportajes interesantes, tanto en el Listín como en el periódico Hoy, de que los haitianos dicen que se está construyendo esa verja perimetral sobre el territorio haitiano. La verdad es que uno tiene que oír cosas. Eso por un lado. Pero todos sabemos que lo que pasa es que se están colocando una verja perimetral que es parte de una serie de levantamientos de infraestructura, instalaciones que va a preparar aduanas en 5 puntos. Varias. Aduana, migración. Para controlar. Sí, es multisectorial. Multisectorial. Agricultura para controlar. No solo el ingreso de personas irregular, sino también para controlar mercancía que va a favorecer a los propios haitianos. Animales, todo eso. Todo eso. Y los haitianos lamentablemente no quieren saber de nada que parezca que se llame control de ninguna naturaleza. Orden. No quieren, ellos viven en el desorden permanente. Y entonces pretendieron con piedra, con palos, quemando neumáticos, entre otras cosas, bueno, forzar a que penetrar, y llegaron a penetrar violando el territorio. Y por 2 días, esos guardias soportando la presión y la provocación de esta gente, pero llegó un momento en que ya pusieron en riesgo la seguridad de esos militares, de esos soldados y de la población civil de la zona. ¿Qué tuvieron que hacer? Reaccionar de acuerdo a las circunstancias. Lamentablemente hubo un muerto y un herido. ¿Quién provocó eso? Los mismos haitianos, que desde el otro lado tienen un periódico y tienen periodistas y tienen autoridades que viven agitando. Sí. Lo primero es el Nubelite que hace tiempo que proclamó que el asunto era que había que meter 200.000 haitianos por año en el país. Y después en esa zona donde están envueltos en proceso electoral, haciendo política, encuentran candidatos a alcalde y periodistas de alguna emisora tan desaforados como algunos que tenemos aquí, de esos malcriados que creen que a nombre de la libertad de prensa hay que aceptárselo todo. Bueno, así mismo hay allá 2 o 3 energúmenos que se han dado la tarea de agitar para que los haitianos vayan. No, eso es territorio. Y diciendo que estamos construyendo sobre su territorio y que esas verjas es con intención de invadir Haití. Pero fíjense qué descabellado, Pedro. Pero cuando usted le dice eso a una comunidad diezmada por el hambre, por la miseria, por la insalubridad, ¿qué usted cree que va a pasar? Bueno, que van a tomar situaciones como esa, poniéndose en riesgo. Yo me alegro entonces, lamentando la muerte de ese haitiano y del otro herido, que se comienza a poner que las autoridades dominicanas dijeran basta ya, vamos a poner orden. Basta ya. ¿Y cómo se pone el orden? Poniendo el orden. Ya todo lo que sea asunto diplomático, bueno, que se traten entre las cancillerías. Pero esa presencia incluso del alto mando de defensa en la zona manda una señal también de que no estamos jugando, de que está bueno ya. No tenemos por qué permitir esas vejaciones y esas agresiones permanentes como la que ocurrió con el médico y sus amigos secuestrados por bandas haitianas. No, ya eso no, eso hay que ponerle un freno. Sabemos que hay una coyuntura en el país que lo mejor sería evitarnos un frente.
como eso. Sí, pero la soberanía y la seguridad nacional está por encima de cualquier otra consideración y de esa comunidad internacional con sus acechanzas. Nosotros tenemos que preservar y para eso están las Fuerzas Armadas. Yo pienso que después de esa demostración de firmeza, situaciones como las que acontecieron en esa comunidad de Jimaní no van a repetirse en mucho tiempo. Y vamos a continuar entonces tratando de ayudar a los haitianos lo que podamos ayudarlos, en mantener el clima de armonía, de solidaridad, de aprecio, pero ustedes allá, nosotros acá y siempre ambos respetándonos mutuamente. Buenos días, don Oriol. Buenos días. Saludos amigos. Bueno, en el caso de la frontera, nadie se atreve de la sociedad civil, de los que están en la integración del país, de que debemos recibir una cantidad todavía mucho más apreciable de ciudadanos haitianos, de que están en la civilidad, de que hay 200 qué sé yo cuántos mil que le hemos quitado la nacionalidad, o sea, la República Dominicana y todo eso. Yo no pienso que sacarán la cabeza para decir que desde el lado dominicano, aunque vi un periódico que lo puso entre comillas, lo de agresión, yo pienso que no deberíamos tener una discusión sobre el derecho que tiene la República Dominicana a salvaguardar su frontera terrestre. Porque lo que se vio ahí, incluso los videos que se han presentado en las redes, señala que de alguna manera el temor que tengo es de que la violencia, el tipo de anarquía que se ha impuesto en Puerto Príncipe, pues esos mismos sectores pretendan trasladarlo a la frontera, es decir, que el foco de infección sea la frontera dominico-haitiana. Y para eso se alimenta el criterio patriotero de parte de Haití, y además se hace la denuncia que señala Mozart de que se está levantando una verja sobre territorio haitiano. Tiraron piedra y tiraron tiro. Tiro, sí. Y que hay que señalarle que es una zona militarizada, es decir, no son los bomberos que están cuidando la frontera. La tercera brigada. Es la tercera brigada de infantería del Ejército de la República Dominicana. Así es. Y hay un ejército especializado también en el cuidado que se llama Safe Front. Exacto. Entonces todos militares, si no lo sabían. Y el militar es militar. Entonces ahí ocurrió un incidente, muerto penosamente, pero acuérdense ustedes que en ese mismo lugar, el Carrizal, un haitiano mató a un militar. Sí, a un militar. Y el compañero mató al haitiano, lo desarmó y lo mató. Sí. Entonces, miremos bien esa cosa y miren la posibilidad de que cualquiera, el tipo de anarquía que prevalece todavía hoy en la capital haitiana, se pretenda llevar un pedazo hacia a cualquiera de las zonas, puede ser aquí, puede ser en la zona de Jimaní, puede ser más arriba en Dajabón y quién sabe si hasta en Montecristi. Así que para eso están los militares dominicanos, la tercera brigada, para defender la frontera terrestre de cualquier tipo de agresión, como sea, si es con piedra, si es con botella con gasolina, si es con tiro o si es poblada de venir a ingresar, como sea, la van a tener que defender. Ese es el mandato que tienen, no solamente del alto mando militar y del el gobierno, el presidente, sino también de la Constitución, que le manda, lo obliga a defender la frontera terrestre. Obviamente uno piensa que ese tipo de incidentes luego por la vía diplomática los gobiernos se hacen las debidas explicaciones, están las investigaciones y todo lo que la civilidad manda, pero que nadie mude un paso violento hacia la frontera dominicana. Que quede claro, eso debería quedar bien claro a los de aquí y a los de allá. Mire, señores, en el periódico El Caribe de hoy hay un artículo, una entrevista, digamos así, al representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la República Dominicana. Y yo lo comenté esta mañana, pero sería bueno que tú te refieras a eso también. Sí, Lorenzo Jiménez de Luis. En adición a lo que Pedro dijo, yo quiero señalar que este funcionario, este diplomático, tiene 6 años en la República Dominicana. De manera que
Su declaración usted puede interpretarla como a veces como un poco diplomática, pero generalmente está señalada en la experiencia que él tiene para decir los buenos y decir los malos que él considera que todavía tiene la República Dominicana. Miren una parte que yo quisiera que ratifica lo que nosotros hemos dicho aquí tantas veces. Sí. El crecimiento económico, él lo define como en los últimos 6 años, justamente lo que él tiene como misión en la República Dominicana por el PNUD. Dice que en los últimos años ha habido grandes transformaciones a partir de un extraordinario crecimiento económico que se ha traducido en la reducción significativa de la pobreza con la implementación de una serie de políticas sociales y la ampliación de la infraestructura vial, lo que ha llevado a pasar de ser un país de renta media a uno de renta y desarrollo humano. Y el señor Lorenzo señala que lo que ahora mismo... De renta media alta, de renta media alta. Y señala que lo que reconoce que aunque la pobreza moderada se redujo de 39.7% a 23% y la pobreza extrema cayó casi 7 puntos porcentuales hasta llegar a 3%, la población solamente comenzará a percibirlo cuando se reduzca la desigualdad y la vulnerabilidad en términos de salud, educación y género. La pobreza se reduce, pero la vulnerabilidad y la desigualdad generan una percepción equívoca cuando se habla de salida o reducción de la pobreza. Es decir, lo que señala este veterano diplomático es que sí, que estamos avanzando mucho, y lo señala de un 37 a un 23, Pedro, parece que mucho. Ojalá sea un 0 la pobreza moderada, y la pobreza extrema de un 7% a un 3% es más del 50%, es correcto, en 6 años. Ojalá sea 0, pero te estoy hablando de las estadísticas que presenta este representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La vulnerabilidad $1 diario para comer. La vulnerabilidad de que habla el señor Lorenzo, todos nosotros estamos de acuerdo. Significa que cuando tú llegas ahí te dices, pero vamos a asegurar que no vamos a estar bien. ¿Y cómo se asegura eso? Los pactos, él lo dice, Pedro, pacto fiscal, señala la necesidad de tener acceso a los sistemas de salud, que eso significa reforma de todo el andamiaje de la seguridad social, significa seguir acentuando el cumplimiento del 4% para la educación, significa reformular incluso la educación superior pública para que la oferta curricular se corresponda con las necesidades que tiene el país, tanto para el presente como para el futuro inmediato. Es decir, a lo que está diciendo es, organícense, tenemos que organizarnos, Pedro. ¿Qué es lo que está? La vulnerabilidad, Pedro, es fundamentalmente política, no económica, porque el representante de la del PNUD señala que ha habido transformaciones sociales importantes en 6 años, lo ha dicho, y ha señalado sobre la gran transformación vial de la República Dominicana. Es decir, nosotros vamos en un país que va avanzando más que... nosotros estamos aquí, ¿cuánto tenemos? Mucho tiempo diciéndole a los ciudadanos dominicanos, diciéndole, miren señores, lo que está pasando aquí es a la inversa de lo que está en América Latina completo en los últimos, así mismo en los últimos 6 o 7 años. Solamente Bolivia, un poco Uruguay, y señálame otro, Pedro, que esté fuera del ambiente, y Panamá. Y Panamá ya hemos... Bolivia... se entiende que es Perú, muy avanzado. No, también. pero Perú tiene todos los presidentes presos huyendo, Pedro. Perú ahora mismo no tiene un norte específico. Perú no tiene un presidente que pueda en el plano político. Esa es la inseguridad que tiene Perú. Uruguay y Bolivia, luego toda América Latina tiene Sí. o una enfermedad relativamente fuerte, ninguna leve, o muy grave. Argentina, Brasil, Ecuador, Pedro, Colombia, Pedro, así como tú la ves. Centroamérica completa, y lo peor es que Centroamérica infectó a Costa Rica, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala. Entonces, cuando uno
es importante que la gente vea esto, de este señor que está hablando, uno dice, no, un diplomático, no, él está diciendo lo bueno y lo malo. Si usted quiere leer el artículo completo y va a ver la parte que él le señala, los retos que tiene la nación por delante. No, y habla de la vulnerabilidad porque hemos llevado más de 1 millón de personas, las hemos sacado de la pobreza, las metimos en la clase media, pero esa gente es vulnerable todavía. Él habla de la seguridad, él dice, ya lo pusieron en ese cajón, vamos a ver que estén seguros. Vamos a preservar, consolidarlo ahí. Y para eso son los pactos, Pedro. Sin el pacto fiscal hay vulnerabilidad, Pedro. Se está hablando, y con toda esa vulnerabilidad, no hay un país, salvo lo que señalaron, Panamá, Bolivia y Uruguay, que haya podido reducir el déficit fiscal. ¿Cuál? Señálame uno. ¿Cuál? Costa Rica. No, Costa Rica tiene un 8% de déficit fiscal. En la República Dominicana, y esto va para un amigo que ayer estaba conversando con él, la República Dominicana ha logrado reducir el déficit fiscal de manera consecutiva durante varios años. ¿Sí o no? Miento. En este momento es de 2.3 a 1.7 en proporción al producto. Entonces la gente tiene que ver eso y siempre compararlo con el ámbito político. Este fin de semana, primero, es claro, el Banco Central tiene 7.000 millones de dólares en capacidad de financiar más de 4 meses de importaciones. Más de 4 meses de importaciones. Cuando la métrica normal es 3 meses. ¿Es así? Ok. A la economía dominicana ingresan 30.000 millones de dólares al año aproximadamente. La economía de los Estados Unidos se mantiene en nivel ascendente o estable, muy a pesar de las preocupaciones de la Reserva Federal, que detuvo su segunda oleada de incremento de la tasa de interés de referencia. La China y Estados Unidos, dice el presidente Trump, que van a llegar a un acuerdo en la próxima semana, lo cual para nosotros, para este país, es muy importante. Si todo eso lo estamos señalando, estamos diciendo, en el ambiente económico se va por buen camino. Si ustedes ven este fin de semana el discurso político, hemos hecho tanto esfuerzo para decir, Pedro, que tenemos que mejorar el discurso, que alinear el discurso político al reconocimiento de que la economía crece. Tú no puedes ya decir, tener el discursito de que la economía colapsó, de que este país está en último en todos los estándares de desarrollo humano, como si alguien puede decir cuáles son los que están en primero, que puedan compararse para decirle, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a intercambiar nacionalidad, a ver cuál país de América Latina tiene los niveles referenciales de crecimiento y de desarrollo que tiene la República Dominicana. El país que todos nosotros queríamos irnos en yola, Puerto Rico, menos del 15%, tiene capacidad estimada en menos de un 15% de suplir la alimentación de sus ciudadanos. Ah, sí. Depende. ¿Es correcto? Lo convirtieron en un gran almacén. No va a decir más, con todo el aprecio, el respeto y la admiración que tenemos hacia el pueblo de Puerto Rico. La República Dominicana es al revés, el 85% hasta un 90% de capacidad de suplir los alimentos esenciales de la población. Claro que estamos en un momento de grave sequía, que una parte incluso de la producción arrocera se va con la sequía, producción de alimentos de ciclo corto, y tenemos un inconveniente coyuntural, pero esa es la economía dominicana. ¿Está el discurso político alineado a la situación de la República? No. Nosotros tenemos permanentemente un discurso relacionado con la tragedia, no hay propuesta fundamental, no hay propuesta, Pedro. Y este fin de semana que hubo un gran activismo político de todo el país, en el sector oficial, en el sector semioficial también, en el sector de oposición, en los gremios, todo el mundo estaba esta semana como si fuera una Semana Santa, todo el mundo se fue para varios sitios y movilizando mucha gente. Y tú dices, bueno, vamos a ver el discurso de la población, que el sector médico se está cayendo,
que aquí va a haber un estado de ingobernabilidad si pasa lo que creen que puede pasar, que si el hombre se va a quedar con la ñoña. Lo que pasa es que nosotros, y yo sé que Mozart se molesta a veces conmigo, ese discurso es totalmente incompatible como está la República Dominicana. Nosotros quisiéramos una propuesta. No, mira, la sequía de que hablaba Mozart hoy tan peligrosa, nosotros proponemos de que se haga tal cosa o no se haga tal cosa, que la gente se gane el voto sobre la base de ser propositivo. Pero que esto se va a volver una ingobernabilidad, que se va a acabar el mundo, que aquí nos vamos a matar todos, que si yo cuánto. Óyeme, cuando tú sales el lunes, tú dices, ¿qué es lo que está pasando? Tú sabes cuando tú saliste el lunes, que tuve que pasen por 500, que pasen por encima de tu cadáver. Sí, que van a pasar por encima del cadáver. Pero ¿y qué es eso? Cuando tú vas, oye Pedro, ¿tú sabes lo que está pasando aquí? Que 500 metros, 600 metros antes de llegar al canal tuve que bajar del vehículo para venir a pie. El colaborador mío que siguiera, porque de repente todo el mundo, la actividad del país se vuelca, actividad urbana. Bueno, somos un país del tercer mundo, pero óyeme, aquí no es que está la gente que no, este país se está cayendo a pedazos. ¿Dónde es que se está cayendo a pedazos? ¿Dónde es? Que fulano se va a quedar con la ñoña. Bueno, ¿qué hago? Y el otro, que se está acabando el mundo de los médicos, ¿y cuándo? Bueno, está bien. Yo quisiera un discurso más adecuado a la realidad dominicana. Es más, yo prefiero que el discurso de Fungloder económico, académico, se traslade a la calle. ¿Te parece bien? El discurso académico de Fungloder está en la calle. Pero yo vi a Leonel Fernández reconocer los progresos económicos y sociales del momento. Yo estoy de acuerdo, Pedro. Yo lo único que quiero es eso. Yo lo que quiero es... Tú ves al liderazgo nacional coincidir. Eso es importante. El liderazgo nacional. Yo te digo una cosa. Yo quiero ver el discurso propositivo. Y por último... Aquí se ha dado un salto cualitativo. Lo único que te quiero decir es que aquí se ha dado un salto cualitativo como nunca antes en materia de salud. Yo sí, eso sí creo. Como nunca antes. Y el trato dado a los médicos de este país como nunca antes también. Porque los mayores incrementos en el salario que se han operado en el país ha sido precisamente a los médicos y a los educadores. Eso no lo puede negar nadie. Nunca antes se había hecho tanto empeño en mejorar la salud en este país que como ahora. El sabio Salomón... Que hace falta, ¿verdad? Falta muchísimo. Pero nunca antes se había hecho tanto. El sabio Salomón va a tener que resolver un problema serio, repetirlo en la historia, porque si no van a destripar el niño. Ahí, el sabio Salomón va a tener que ponerse ahí y decir, miren quién lo quiere. Y quien de los dos considere, va a tener que decirle mejor para que lo destripen, que lo coge el otro o el otro. Yo no sé lo que va a hacer, pero el sabio Salomón va a tener que hacer magia. Ahora, este país depende mucho del Partido de la Liberación Dominicana en la dirección del gobierno, es lo que uno tiene que decirle. Aquí pasa una cosa, Pedro, todo lo que estamos viendo, lo que te quiero decir que se dijo el señor Lorenzo es la vulnerabilidad. ¿Tú sabes cuál es la vulnerabilidad? El que nosotros de hoy para mañana podemos voltear la cosa para atrás por una percepción que se pueda tener. Sí, sí, es verdad, por eso hay que preservar mucho el entorno. Mira, yo creo que precisamente nuestro invitado de hoy, Pavel Isa Contreras, que es economista y que ha estado muy cercano al PNUD por mucho tiempo, es el que mejor puede incluso ilustrar acerca de estas apreciaciones que ha hecho el señor Jiménez de Luis. Sí, pues vámonos a un cambio, Pedro, y vamos a esperar a que él está aquí ya con nosotros. Sí. Tú sabes que a Pavel, como a ti, hay que comenzar a maquillarlo por atrás, por la espalda. Ah, sí. ¿Cómo así? Sí, hay razón. Pues nuestro buen amigo Pavel Isa Contreras, sí, economista muy reputado, quisiera estar con nosotros dentro de breve, va a estar en un momentito. Vámonos a un cambio y vamos a retornar casi de inmediato, señores.